Bien, en este video tutorial vamos a explicar cómo actualizar la pantalla Z41 Pro de Zenio. El motivo es que la Training Box de iCanX School, concretamente el modelo iCanX 003, dispone de esta pantalla y actualmente nuestros equipos de ingenieros pues, están realizando las prácticas con la última actualización de la pantalla de Zenio, la Z41 Pro, concretamente la 3.5. Como hay mucha gente que ya nos ha avisado de que dispone de pantallas que tienen versiones anteriores, pues claro, los nuevos proyectos no pueden cargarlos. Entonces lo que vamos a realizar es, vamos a trabajar con la 3.5 y vamos a explicar en este tutorial cómo actualizar la pantalla que dispone o que disponéis algunos de los que ya habéis adquirido esta maleta de práctica y cómo actualizarla de una manera correcta. Se va a hacer de una manera muy sencilla, lo explicaréis, veréis que es muy rápido y muy sencillo. Pero únicamente lo que tenéis que tener en cuenta es que la pantalla tiene que estar conectada a la misma red desde el periférico que se vaya a realizar la instalación. Cuando digo la instalación es que el programa de actualización se carga desde un PC o desde un portátil, ¿vale? Necesitamos un periférico para poder volcarle lo que es la actualización a la pantalla. No lo hace de forma automática. Hay que hacerlo a través también de un software. Por un lado tenemos que descargarnos lo que es la actualización y por otro lado nos tenemos que descargar el software de actualización, ¿vale? Son dos archivos que nos tenemos que descargar. Realmente nos vamos a descargar también un PDF, que es un manual que nos explica los pasos que yo voy a explicar ahora, que bueno, al fin y al cabo lo podéis tener también como consulta por si este tutorial no os ha servido, ¿no? Pero bueno, en principio es muy sencillo, veréis que es muy fácil. De todas formas, todos los usuarios sabéis que tenéis el teléfono de call center de iCanX School, al cual, o el correo electrónico, que en caso de que tengáis cualquier duda o consulta, pues bueno, llamáis y el técnico os orienta y os explica cómo tenéis que hacerlo de una forma correcta. Bien, dicho esto, veréis que es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la página web de Zenio, en el apartado de productos. Pero bueno, si entramos en esta primera parte principal, lo que tenemos que ir al apartado de recursos, que está en la parte superior. Y en el apartado de recursos entramos en productos KNX. Aquí aparecerán todos los productos KNX que tiene este fabricante y entramos en el apartado de pantallas táctiles. La primera pantalla que aparece, que es la Z41 Pro, es la pantalla que nosotros tenemos en la Training Box iCanX 003 y la cual tenemos que actualizar, ¿vale? Accedemos a esta pantalla y tenemos que descargarnos, como digo, dos archivos. Uno es el Firmware Update Z41 Pro 3.5, que es el programa de actualización de... No el programa de actualización, es el firmware de la actualización de la pantalla. Y una vez se nos ha descargado, nos descargamos el software Update, ¿vale? Update Software, que es el que se va a encargar de actualizar nuestra pantalla. Como digo, aparte de estos dos archivos, lo que vamos a realizar es descargarnos el manual de instalación de firmware, que es el PDF, por si queréis leerlo y por si hay algún paso que no habéis entendido, queréis leerlo más en detalle, pues bueno, viene aquí especificado perfectamente por el fabricante Zenio de cómo realizar esta actualización. Bien, dicho esto, pues bueno, tendríamos que tener estos tres archivos descargados y lo que vamos a hacer es extraerlos. Extraemos el primero y extraemos el segundo. Por un lado tenemos el software, que es el Z41 Update Tools, y por otro lado tenemos la actualización, que es la actualización la 3.5. Hay gente que tiene, pues bueno, la pantalla la 3.1, la 3.2, distintas versiones, y lo que vamos a intentar es, bueno, vamos a intentar unificarnos todos en una versión para trabajar y evitar problemas, y vamos a trabajar todos con la 3.5. A partir de aquí, pues bueno, el siguiente paso va a ser vas a instalar el software de Zenio para realizar la actualización en la pantalla Z41 Pro. Para ello ejecutamos este ejecutable, nos pide una ubicación y lo instalamos como si fuera un software convencional, ¿no? Como si fuéramos a instalar un software. Una vez ha terminado lo que es la instalación, pues bueno, va a decir si queremos ejecutarlo directamente, en este caso vamos a decir que sí, y una vez se realiza esto, pues nos va a buscar automáticamente
todos los dispositivos que tenemos conectados a nuestra red que sean de esta pantalla, ¿no? En este caso, pues nos ha encontrado uno que concretamente tiene la versión 3.1 y vamos a enseñaros cómo se va a actualizar a la 3.5, ¿vale? Como digo, es bastante importante que tengamos en cuenta de que la pantalla tiene que estar conectada a la misma red que se encuentra en nuestro PC, ¿vale? Nuestro PC o nuestro portátil, desde el dispositivo que vayamos a ejecutar lo que es la actualización, ¿vale? Pues dicho esto, vamos a pasar ahora a actualizar nuestra pantalla táctil. Para comenzar el proceso de actualización, lo que tenemos que hacer es cargar el paquete de firmware actual, en este caso la 3.5, la versión 3.5, y se realiza aquí en la parte superior. Señalaremos, buscaremos el lugar donde se nos haya descargado lo que es el paquete de actualización, en este caso, pues bueno, el archivo 3.5, lo seleccionamos, le damos a abrir y automáticamente nos sale aquí un icono que nos indica que esta pantalla necesita el proceso de actualización. Digo el proceso es porque se encuentra una versión anterior, ¿vale? Una versión más antigua. En el caso de que tuviera la versión correcta, aparecería como una manita verde diciendo que está ok. En el caso de que tuviéramos en la red distintas pantallas, distintas maletas de entrenamiento, pues aparecerían aquí todas las maletas y podríamos chequear todas ellas y actualizarlas a la vez, ¿vale? No tendríamos que ir una a una. Si tuviéramos distintas pantallas, las podríamos actualizar todas a la vez. Pues bien, en este caso, pues bueno, señalamos nuestra pantalla y comenzaremos la descarga de esta actualización. En este caso, pues bueno, pulsamos en la parte de Download, en la pestaña de Download, y cuando pase un tiempo, pues se finalizará la descarga de actualización y la pantalla quedará actualizada. Pues bien, como hemos dicho, una vez se ha realizado lo que es la descarga de la actualización de pantalla, aparecerá esa mano que he dicho en verde, indicándonos de que la actualización se ha realizado correcta, ya que al cargar el paquete de actualización, el 3.5, nos indica que corresponde al mismo y por lo tanto no haría falta actualizarla, ¿vale? Se ha realizado la actualización correctamente. Decir que una vez se ha hecho la actualización, la pantalla automáticamente reinicia y se puede ver en el menú de reinicio, en el momento que está reiniciando, que ya dispone de la versión actual, la 3.5 actualizada, y se puede ver de forma visual. Pues bien, como habéis visto, de una forma fácil y sencilla, pues podremos actualizar lo que son nuestros dispositivos táctiles de la Training Box, la Icon X003, y de esta manera, pues bueno, poder aprovechar los nuevos recursos que se van a ir desarrollando en estas semanas, en estos meses, para seguir aprendiendo y seguir avanzando en todo lo relacionado en KNX. Así que sin más, os dejamos esperamos que os haya sido de interés este tutorial, más que nada sobre todo para aquellos que nos lo han solicitado, de cómo actualizar la pantalla por las nuevas versiones de prácticas que se están haciendo, y que ante cualquier duda, cualquier problema que tengáis, pues bueno, sabéis que tenéis el teléfono de soporte y estamos para solventar cualquier tipo de problema que os encontréis a la hora de actualizar vuestras pantallas de cualquier Training Box que tengáis. Bueno, pues más, dejamos este tutorial y nos vemos en el siguiente próximamente. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda,
KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.